La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, sabemos que Florentino Pérez lleva varios años ya esperando ese momento. Pues ya vimos en su debut de lo que fue el primer título de la temporada para el Madrid anotar y pensábamos que en la liga, pues entre comillas, fácilmente se iba a ver también. Pero hemos visto un Mbappé un poco frustrado, tratando de encontrar en dónde mejor puede funcionar para el míster Carlo Ancelotti y compañía, aunque con la selección de Francia tampoco ha hecho bastante. Lo platicamos con Mauricio Pedrosa, con Richard Méndez y Eli Patiño. Veamos entonces lo que ha hecho hasta el momento, o últimamente, mejor dicho, Kylian Mbappé. Así, en esta temporada, como les decía, tanto con la selección de Francia, también con esa derrota apenas hace unos días, lo que fue la victoria 2-0 contra Bélgica. Y en cuanto a los goles se trata, pues hay un par, sabemos, contra el Real Betis, y eso que mencionaba su primer partido con el Real Madrid, con esa victoria en la Supercopa. Richard, ¿cómo podemos explicar no sé si llamarle mal arranque, pero el arranque quizás un poco más mermado de lo que esperábamos de Mbappé? No está fácil. A ver, hay que remontarse a los momentos en los cuales Mbappé estaba más feliz en la cancha y hacía más goles. Y eso te lleva quizá a los dos momentos más cumbres que hemos tenido de Mbappé. Ciertamente no voy a incluir lo que sucedía en la Liga 1 porque definitivamente el Paris Saint-Germain está muy por encima por plantilla y por cualquier cantidad de factores sobre el resto, pero los dos picos grandes que tuvo Mbappé son la Copa del Mundo del 2018 y la de 2022. Y si lo comparas con el Mbappé que hoy está en el Real Madrid y el Mbappé que juega en la selección de Francia, hay una diferencia que es notable. Eh, Mbappé en 2018 y en 2022 siempre jugó de extremo, por izquierda o por derecha. Y tomemos a ver los dos partidos contra Argentina en 2018 y en 2022. En uno fue extremo por derecha, en 2018 en Rusia, y en Qatar fue extremo por izquierda. Y en ambas tuvo a Griezmann o de compañero como extremo o de interior. Hoy en día, Griezmann es el que aparece como media punta, Mbappé aparece jugando de 9, misma posición que tiene en el Real Madrid, de 9. Y a mí me da la sensación que con Mbappé ya es un tema de inmadurez dentro de la cancha, ojo, inmadurez dentro de la cancha, para entender tu rol y para comunicarte dentro de ese rol. Mbappé hoy yo lo veo más un jugador como que, bueno, puede jugar de 9, pero no es lo mismo, puede jugar de 9 que jugar realmente de 9, que ser un 9. Y Mbappé no está aprendiendo a jugar a ser 9. Simplemente Mbappé se siente enjaulado, está estorbando, porque pareciera a veces que le estorba a sus compañeros. Y no solamente pasa en el Real Madrid, pasa en la selección de Francia, en ese 4-2-3-1 que está practicando hoy en día la selección francesa. Y cuando lo ves al Real Madrid, igualmente termina siendo alguien que se estorba, a veces con Vinicius, a veces con Rodrigo. La inmadurez, ¿por qué me refiero a inmadurez de parte de Mbappé? Es que él tiene que entender que el exótico en la selección es él. El exótico en el Real Madrid es él. Cuando digo el exótico no es que sea el distinto, sino que es el que no termina de entenderse con el resto. Aquel Mbappé que antes tenía un rol quizás más secundario en el 2018 o aquel Mbappé más solidario del 2022 en la selección francesa, por eso te marco esos dos picos. Es muy diferente al Mbappé de hoy en día. Y entonces a mí me marca que Mbappé tiene una inmadurez profunda de sus asignaciones en la cancha, cómo atenderlas y cómo aprenderlas, sin dejar de reconocer obviamente el talento que tiene el atacante francés. Mbappé sí, puede jugar de 9, está jugando de 9. ¿Es un 9? No Mm. lo es. ¿Ha aprendido a ser un 9? No lo está aprendiendo. Está haciendo el ridículo como terminó siendo el ridículo en el partido frente a Italia, por ejemplo. Eso es lo que yo encuentro con Mbappé. El punto de divergencia entre lo que fue su momento más exitoso y lo que está siendo el momento más flojo del francés. Esta inmadurez, Mau, entre la inmadurez como dice Richard, que es el jugador pues, distinto, ¿no? Y que acaba de llegar a un sistema que, pues ahora con la lesión de Jude Bellingham, obviamente está trabajando un poco distinto. Pero es él, entonces, el que tiene que ajustar, el que tiene que moverse, no viceversa, que estoy hablando de sus compañeros. A ver, él tiene que hacer algo, pero aquí la responsabilidad número uno, si estamos hablando nada más del Real Madrid, es de Ancelotti.
porque Ancelotti es el que decidió respetarle a Vinicius su lugar como extremo izquierdo y que Mbappé juegue pues una especie de centro delantero. Es un falso 9 porque no es un 9 nominal y se mueve mucho en todas las zonas del ataque. Los mapas de calor, que yo sí creo en las estadísticas innovadoras y con un apoyo en la tecnología superior que lo que existía antes, sirve mucho para darte cuenta de las tendencias de los jugadores. Y la tendencia de Mbappé de cargarse el lado izquierdo, hoy es todavía más un problema para el Real Madrid que una solución a la obsesión de que Mbappé llegara al equipo. Y yo sigo convencido de que hay un escenario en el que a lo mejor no en esta temporada, sino para la otra, Vinicius salga del Madrid y Mbappé se pase al lado izquierdo donde más le gusta jugar, Rodrigo se quede jugando del lado derecho y sea Endrick el que al final del día tome el puesto del 9 que quiere encontrar el Real Madrid. Pero por lo pronto eso va a causar un conflicto. Conflicto no quiere decir necesariamente un enojo, un deseo de pegarle, una mala cara con Vinicius, pero es un conflicto porque Mbappé quiere jugar por izquierda. Eso lo trasladamos a lo que está pasando con la selección francesa, en donde la producción ofensiva de Francia fue ofensiva para los que nos gusta el fútbol. Fue increíble que Francia haya sido tan anémico en el ataque. Perdón. Y todo eso se lo vamos a achacar a Mbappé, porque él quiere ser la cara de la selección. Entonces es en las buenas y en las malas. Y cuando hoy, que son malas, porque la gente está enojada con Mbappé, pues él también tiene que ponerle el pecho a las balas. Y una manera de hacerlo es capoteando el tema, guardando un poco de silencio y esperar al siguiente partido. Y otra cosa es decir, me vale madre lo que diga la gente, yo aquí soy Mbappé y se hace lo que yo digo, que es la decisión que ha tomado Kylian. Y eso es un problema, porque está bien que él quiera ser el líder y quiera ser el protagonista, me parece fantástico. Hay que refrendarlo con liderazgos deportivos bien aplicados en la cancha. Y hoy eso Mbappé no lo tiene ni en Francia y está muy lejos de tenerlo en el Sí, y además sabemos que las comparaciones son odiosas, pero Kylian Mbappé también hasta su presentación lo hizo bastante como Cristiano Ronaldo. Lo que le está faltando es ser el Cristiano Ronaldo que acaba de llegar al Real Madrid ahora dentro del terreno de juego. Eli, con esta situación y un Cristiano que por cierto dice que pues va a ganar el balón de oro y que no va a tener problema, pero al final ¿cómo puede manejarlo alguien como Carlo Ancelotti? También con lo que acaba de decir Mau, que pues quiere ser ahora la estrella. Bueno, Ancelotti lo sabe hacer bien. Ahora la realidad es que cuando armaron o cuando arman al Real Madrid es capricho, ¿no? No porque no te sirva o porque no te funcione un jugador como Kylian Mbappé. Todos quieren a un jugador como Kylian Mbappé en su equipo. De eso estoy completamente segura. Pero que realmente le pueda sacar pues todo el provecho, porque hoy lamentablemente para Kylian, pues Ancelotti no puede hacerlo porque, y que no me parece mal, el caso de Mbappé, él está acostumbrado a que al lugar donde llega se juegue para que a él le pueda favorecer. Hoy ya no es así, no es así con el Madrid, lo ha entendido, me parece que bien, porque al menos ha manejado este perfilito de sí, humildad, y si cobra el penal Vinicius, y todo parece que fluye bien. Hay que ver hasta cuándo, porque él está acostumbrado a otro tipo de trato. Creo que al final el tiempo y los días de trabajo y las semanas y los partidos van a hacerlo sentir un poco más cómodo, porque se va a entender mejor con Vinicius. Pero la inercia de cargarse a la izquierda, eso no lo va a cambiar. Es su instinto, y así lo practique todos los días, va a caer a esa zona y tendrá que aprender y buscar más esos movimientos para que Vinicius pues pueda caer un poco más al centro y él tal vez a la banda y viceversa, ¿no? Eso en el caso del Real Madrid. En el caso de Francia tuvimos el ejemplo más fehaciente en la reciente Eurocopa. Le costó muchísimo trabajo, sí, yo sé que se lesiona y el antifaz y tal vez no se sintió cómodo, pero esta falta de capacidad para generar situaciones en ofensiva, la selección de Deschamps se vio exhibida dentro de la Eurocopa y lo sigue mostrando dentro de la Liga de Naciones. O sea, le está costando mucho trabajo. Ayer el equipo con suplentes, si podemos llamarlos suplentes, porque la realidad es que tiene una selección con mucha calidad, se vio mucho mejor o al menos con mayor volumen ofensivo
cuando no estaban los jugadores que habitualmente son titulares, y entre ellos está Kylian Mbappé. Entonces, hoy tal vez debe entender él, hacer este autoanálisis, como dice Mauricio Pedrosa, no sé si caiga en el valemadrismo. Ha sido así la personalidad de Kylian Mbappé desde que lo hemos visto jugar al fútbol, pero entender que habrá partidos donde los roles son distintos, ¿no? Que tendrá que tener un poquito más de labor de sacrificio, porque de pronto él no baja absolutamente nada a tratar de recuperar, que no tendría que ser tal vez una de sus principales funciones, pero tiene que ayudar para el equipo. Y cuando no lo hace Kanté, lo termina haciendo Theo, que se agrega, pero también tiene que retroceder para ayudar un poco a Kylian cuando juega cargado por el sector izquierdo. Cuando lo vemos en punta, es un jugador que la verdad, a mi gusto, termina perdiéndose, pero mucho tiene la culpa y la responsabilidad, creo, de Champs, porque en gran parte de los partidos o del planteamiento de los partidos ha intentado favorecer y darle el mínimo de sacrificio a Kylian Mbappé. Entonces, hoy han creado un futbolista que no trabaja mucho para el equipo, pues no tiene toda la responsabilidad Kylian Mbappé, ¿no? También va mucho del trabajo del entrenador, que debe de convencerlo que no es él la estrella ni el máximo protagonista, que tiene que jugar para un equipo que en el caso de selección hoy está pasando horas bajas en cuanto al funcionamiento de generar fútbol, pero también en temas defensivos ha dejado algunas dudas la selección de Francia. Sí, a ver, el valemadrismo puede ser muy bueno si es que sabes cuándo y dónde aplicarlo. Para Kylian Mbappé, como claramente el valemadrismo, que claramente en este momento pues parece que no le está funcionando. Richard, entonces, ¿cuál es la solución para Kylian Mbappé? Sabemos que no será tampoco de la noche a la mañana, pero al menos en esta temporada con el Real Madrid y también con la selección de Francia, cuando le toque participar con ellos, ¿cuál es la solución a corto plazo? ¿Qué está en el control de Mbappé? A ver, es algo que tiene que llegar a acuerdo con el entrenador, bien sea en la selección o en el Real Madrid, pero creo que todo pasa por cambiar la forma de jugar del equipo, por cambiar el esquema, por tratar de hacerlo más noble y más ajustable a las características de Mbappé y a lo que él por ahora pareciera estar jugando con gringolas y no termina de aprender algo más. ¿A qué me refiero? A ver, dentro de los múltiples atributos que tiene Mbappé está su pegada, está su regate en corto, está el tiro a la media distancia, está una cantidad de cosas, pero la característica más importante y la que le marca una diferencia mayor a Mbappé es su velocidad. Es la potencia que tiene el jugador, es el traslado de pelota cuando parte 15 metros fuera del área. Si a Mbappé lo tienes dentro del área, va a tener esa necesidad tortuosa de partir con cierta ventaja de metros del rival para poder exponer esa velocidad, que es donde él ha desarrollado lo mejor de su fútbol desde siempre. Creo que si se quiere que Mbappé pueda tener en contacto, aunque sea de a ratos, ocasionalmente, o acercarse un poco más a esa figura, es necesario cambiar el esquema. Entonces el 4-2-3-1, por ejemplo, a mí no me parece el mejor esquema para el momento que está atravesando Mbappé. Si en el Real Madrid se le quiere respetar la banda izquierda a Vinicius, perfecto. Que Vinicius sea un extremo y Mbappé forme parte de dos delanteros de área y baja un 4-4-2 plano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al tenerlo cerca de esa banda y con la capacidad de rotarse en una que otra o salir del área, arrastrar marca, puede encontrar ese espacio que él normalmente está buscando. Eso no se ve cuando estás encerrado, cuando estás en un 4-2-3-1, cuando eres el hombre más de referencia dentro del área, cuando casi siempre recibes de espaldas al arco y con alguien adherido a la espalda. No es lo mismo para Mbappé que recibir de un lado, de frente al arco y con un par de metros de diferencia para poder hacer la diagonal o hacer el pique pegado a la banda o hacer el regate endiablado que él sabe hacer. Entonces, me parece a mí la solución inmediata podría pasar por eso. Ponérsela un poquitito más cómodo al jugador si es un poco lento en aprender las cosas que quiere que aprenda a nivel comunicativo y de sus compañeros en la cancha. Pues entonces, búscale una zona donde se le haga más fácil a él el trabajo, se le haga más cómodo, ir partiendo de adentro y de afuera y ocasionalmente que pueda volver a hacer algo medianamente parecido al Mbappé, aunque sea de ratos en un partido, pueda tomar una pelota por la banda y hacerte uno de los piques que hacía y obligar, en ese caso al Madrid, a Vinicius que vaya a ser uno de los dos delanteros. O sea, hay variantes tácticas muchísimas. Hay esquemas que favorecen a lo que necesita Mbappé.
El tema es que eso pasa también por el convencimiento de la cabeza del técnico. Y si Ancelotti hoy no está convencido a eso y quiere enseñarle así sea los trancazos para que sea el que aprenda a hacer y a jugar de 9, bueno, entonces no quedará más remedio que seguir esperándolo. La buena noticia para Kylian Mbappé es que la temporada apenas arranca con el Real Madrid y seguramente mientras ya se vaya sintiendo más cómodo, mejor va a rendir, y eso también se podrá ver en la selección francesa, pero al final pues está en él, y está en él también tener este calendario y con este equipo del Real Madrid, con las exigencias que están sobre las nubes a comparación de lo que estaba viviendo en su día a día con el Paris Saint-Germain. Así que por el momento la cabecita bien puesta ahí de Kylian Mbappé y a trabajar.